Determine un vector x es una combinación lineal del vector v1 y el vector v2. Si el vector x es una combinación lineal del vector v1 y el vector v2, entonces debe existir dos escalares c1 y c2 de modo que c1 veces vector v1 plus c2 veces vector v2 debe ser igual al vector x. También es cierto si el vector x es una combinación lineal de vector v1 y vector v2. Vector x está en el lapso de vector v1 y vector v2. Sigamos adelante y configuremos esta ecuación vectorial donde tenemos c1x vector v1 con componentes 5, 4 menos 3. Más c2 veces vector v2, que tiene componentes 4, 1, 3. Debe ser igual al vector x que tiene componentes 7, 10, negativos 15. Y ahora desde aquí en el lado izquierdo realizaremos la multiplicación escalar, y luego agregaremos las matrices de dos columnas. El resultado será una matriz de columnas de 3 en una donde la primera entrada será c1 por 5 más c2 veces 4 o 5 c1. Más 4 c2. La segunda entrada será c1 por 4 más c2 veces 1 o 4 c1 más c2 y la tercera entrada es c1 veces negativo 3 más c2 veces 3 o negativo 3 c1 más 3 c2 y esto es igual al vector x a la derecha con componentes 7, 10, negativos 15. A partir de aquí escribiremos un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, y dos incógnitas donde la primera ecuación es 5c1 más 4c2 es igual 7. La segunda ecuación es 4c1 más c2 es igual a 10. Y la tercera ecuación es negativa 3c1 más 3c2 es igual a menos 15. Y ahora para resolver el sistema y determinar un vector x es una combinación lineal de vector v1 y vector v2, escribiremos una matriz aumentada y luego escribiremos la aumentada matriz en forma escalón de fila reducida porque tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. La matriz aumentada será una matriz de 3 por 3. Donde la primera fila es 5, 4, 7. La segunda fila es 4, 1, 10. Y la tercera fila es menos 3, 3, menos 15. Para ahorrar algo de tiempo ya encontré la forma de escalón de fila reducida. Donde la primera fila es 1, 0, 3, la segunda fila es 0, 1, menos 2, y la tercera fila es 0, 0, 0, así que sabemos por qué la última fila es todo ceros. Tenemos una solución. Recuerde que las dos variables son c1 y c2, que son las dos primeras columnas, por lo que la primera fila indica que c1 es igual a 3. Y la segunda fila indica que c2 es igual a menos 2. Así que ahora sabemos que la ecuación vectorial tiene una solución, y el vector x es un lineal combinación de vector v1 y v2. Ahora sabemos que 3 veces vector v1 más negativo 2 veces vector v2 o si queremos menos 2 veces vector v2 hace igual vector x. Ahora sigamos adelante y escribamos esto. Tenemos 3 veces vector v1 donde los componentes son 5, 4, negativos 3 y luego más negativo 2 veces el vector v2 o solo menos 2 veces el vector v2 donde están los componentes 4, 1, 3. Esta combinación lineal nos da vector x con componentes 7, 10, menos 15. Y podemos seguir adelante y comprobar esto. 3 veces 5 menos 2 por 4 es 7, 3 por 4 menos 2 por 1 es 10 y 3 veces menos 3 menos 2 veces 3 es menos 15. Así que el vector x es una combinación lineal de vector v1 y vector v2,
lo que también significa que el vector x está en el lapso del vector v sub 1 y vector v sub 2. Espero que esto te haya resultado útil.